Buenas tardes a todos, es un gusto. Mi nombre es Roberto Jiménez Cabrera. El tema es la aplicación de la estadística descriptiva al estudio de caso, la prevención del riesgo laboral en las empresas de la Ciudad de México y periferia después de la pandemia por COVID-19. Bueno, déjenme les comento rápidamente. Yo soy profesor de tiempo completo en la Universidad Rosario Castellanos. Esta universidad es una universidad de Estado. Prácticamente nace el 23 de mayo del 2019 como un instituto y precisamente la investigación que se nos solicita en la universidad es orientada siempre a las cuestiones educativas y formativas. Uno de los objetivos de la Universidad Rosario Castellanos es formar profesionistas competentes, aptos para la aplicación y la generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras de innovación y la capacidad creativa para la incorporación de los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México. ¿Por qué les planteo esto? Porque en la universidad trabajamos con los alumnos a través de un conjunto de problemas que denominamos prototípicos, es decir, que estén muy cercanos a el alumno, a la realidad que vive. La universidad comenzó primero con un campus hacia el oriente de la ciudad y paulatinamente ha crecido. El proyecto es acercar a la universidad a los chicos con diferentes recursos que de alguna manera puedan tardar en estar acercándose a la universidad y desde luego entonces los que tienen movilidad son los profesores. Es una, hemos ido creciendo y ahorita ya estamos como una universidad de Estado y posteriormente estaremos como una universidad a nivel nacional, con diferentes carreras y con diferentes planes, con diferentes momentos y tiempos que se adecúan más a los chicos. El modelo educativo que tenemos es un modelo que sigue precisamente tratar de ser innovadores, mantener una calidad y promover, como estábamos comentando hace unos momentos, este pensamiento crítico y la transferencia de aprendizaje a la solución de problemas reales, a la formación ciudadana proactiva, garante de los derechos humanos, la equidad, la inclusión, la paz y el bienestar. El proceso conlleva a los estudiantes a aprender a conocerse a sí mismos y a ser corresponsables de lo que hacen para poder transformar su entorno. Es decir, llevamos a cabo un modelo basado en precisamente proyectos, ¿no? Para posteriormente ir avanzando hacia un modelo educativo de actitudes, de hacer una transformación en la forma en la que los estudiantes se están incorporando a la sociedad. Partiendo de ahí, la justificación de esta investigación es que analizar, yo por ejemplo estoy en una carrera que es la licenciatura en contabilidad y finanzas. Y esto es muy interesante porque están inmersos en la empresa y entonces los incidentes críticos y el trabajo que hacen tiene que ir orientado hacia ese rubro. La justificación, la empresa privada es una organización con fines lucrativos que le da razón de ser a nuestro sistema económico, político y social, ya que esta entidad, al generar bienes y servicios que satisfacen las necesidades que demandan las personas, realizan cambios, actualizaciones, innovaciones y descubrimientos de productos que generan productividad y competitividad. Es decir, las empresas finalmente a la hora de estar generando estos bienes y servicios, lo hacen transformando los factores productivos, tierra, trabajo y capital, que son los que necesitan. Y de esa manera también pues generan los costos. No hay que olvidar que toda empresa está buscando siempre una ganancia, un fin lucrativo. Dentro de estos factores productivos, hemos seleccionado para esta investigación a la mano de obra como el factor más importante en este proceso, precisamente por sus cualidades. Los trabajadores están capacitados para cubrir las necesidades de la institución y ello representa precisamente unos costos. En ocasiones las empresas no retienen o no tienen esa cualidad para retener a sus trabajadores, ya sea porque estos renuncian o porque se presentan despidos o bien porque de alguna manera podrían presentarse mermas por
problemas en el sistema de salud y ello va a impactar precisamente en el desempeño de la empresa. De ahí nació precisamente este elemento tan importante de visualizar cómo se encontraba el factor trabajo después de la pandemia. El caso de estudio, el objetivo de la investigación fue dar la percepción de los trabajadores sobre la prevención del riesgo en la Ciudad de México. Nos enfocamos a un solo espacio después de la pandemia de COVID, identificando las principales áreas de preocupación y cómo se han implementado dichas medidas considerando el tamaño de las empresas, que pueden ser micro, pequeñas, medianas y también incluimos las grandes. No solamente las pymes, sino también las empresas grandes, para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Para ello, los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos realizaron encuestas que han sido aplicadas a un grupo representativo de 265 trabajadores de diferentes sectores económicos y con diferentes ubicaciones geográficas en la Ciudad de México y su área periférica. Esto era con el objetivo precisamente de estar cubriendo aquellos espacios que le fueran viables a los estudiantes para llevar a cabo esta encuesta y estuvieran trabajando precisamente para generar este conocimiento de un problema de caso. Las empresas clasificadas desde la Ciudad de México y manejadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que en México es el que se encarga de sacar estas estadísticas, divide a las microempresas como aquellas que tienen de 0 a 10 personas y sus ventas no pasan 4 millones, pequeñas empresas que van de 11 a 50 personas de trabajadores y precisamente no pasan sus ventas los 100 millones de pesos anuales mexicanos. La mediana empresa que va de 101 a 250 empleados y sus ingresos o sus ventas no pasan de 1.100 millones de pesos anuales. Ya las empresas grandes, después de 251 trabajadores y las personas, y sus ventas, pues lógicamente pueden ser mucho mayores. ¿Cuál fue la hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación nula es que las empresas privadas de la Ciudad de México siguen acciones encaminadas a la prevención del riesgo laboral para brindar una buena seguridad a sus empleados a partir de la pandemia del COVID-19. Y la hipótesis alternativa era que las empresas privadas de la Ciudad de México no siguen estas acciones encaminadas a la prevención del riesgo laboral. La metodología que se siguió fue del tipo mixto, se consideró una parte cualitativa donde los trabajadores de diferentes empresas fueron clasificados según su tamaño, como ya vimos, y se realizaron las encuestas preguntándole a los trabajadores las medidas de prevención del riesgo laboral. Se recolectaron los datos y se aplicó un análisis cuantitativo para verificar estadísticamente la validez de la hipótesis alternativa empleando las pruebas de validación de las muestras. La investigación se basa precisamente en un estudio cualitativo cerrado generado a través de encuestas que llevaron a la obtención de datos primarios para el análisis de las estadísticas comparativas entre las variables de interés. ¿Cuáles fueron las variables que se compararon? Pues fue la percepción de las medidas de la prevención del riesgo laboral, cubrebocas, gel y todas las medidas que al interior de su empresa estaban visualizando que se estaban llevando a cabo. Y la otra variable interesante que se cruzó fue el tamaño de la empresa, mediana, pequeña, grande o micro. Como método de análisis de datos se usó un estadístico de variables cualitativas a través de las tablas de contingencia o cruzadas, que resumen simultáneamente a dos variables de interés con pruebas de significancia, se utilizó como prueba de significancia el parámetro asimétrico G cuadrado para validar la dependencia o independencia de las categorías que se estaban analizando. Aquí tenemos precisamente ese G cuadrada, ¿no? Calculado, donde como podemos observar tenemos los datos observados, los datos esperados, es una suma de distancias elevadas al cuadrado, es decir, una visión cuadrática ponderada a la hora de estar dividiendo con los datos esperados, ¿no? Se pudo observar precisamente que las pymes que se encuestaron fueron del 82% y de las grandes el 18%. Los resultados que se obtuvieron de 21 preguntas se destacaron 5 que de alguna manera nos representaban esa forma de establecer características específicas de la percepción de los empleados.
La primera pregunta, ¿no? Se les hizo, ¿ha recibido capacitación sobre las medidas de prevención del riesgo laboral relacionadas con la pandemia del COVID-19? El objetivo de seleccionar este reactivo era conocer la capacitación del personal laboral en materia de la prevención del riesgo laboral y saber si en un momento se difundió la información necesaria sobre el tema. Tenemos los resultados precisamente sus valores reales. Aquí tenemos precisamente las 265 datos y se observaron de acuerdo al número de encuestas por tamaño de empresa. Lo pasamos a una cuestión de porcentajes para darle las medidas específicas a cada uno, ¿no? Y podremos observar precisamente que los que comentaron que sí tenían eran en su mayoría, ¿no? 56.52 para micro, 65 para pequeñas, para medianas 65.91 y para grandes 73.47. Lo que nos reflejaba precisamente que las grandes empresas, a lo mejor por una cuestión legal, a lo mejor por una cuestión de normatividad, son aquellas que están prestando más servicios de esta índole. Conclusiones, me voy a las conclusiones. Encontramos precisamente que sí, se pasó la hipótesis alternativa y eso nos llevó a una conclusión muy rápida. En la primera pregunta se verificó que los trabajadores han recibido la capacitación sobre las medidas de prevención del riesgo laboral después de la pandemia del COVID-19. En tal análisis se probó la hipótesis de investigación a un 95% de confianza, lo cual es un aliciente de que se está gestando una cultura en cuanto al medio ambiente de trabajo seguro y saludable. En las otras 4 preguntas que respondían a si a partir de la pandemia se modificó la forma laboral en las empresas o si hay una mayor preocupación por la salud mental de los trabajadores por posibles daños emocionales después de la pandemia, o bien de si existen una mayor flexibilidad de los canales de comunicación, pues por desgracia estas no pasaron, ¿no? Pero han sido interesantes y nos dan precisamente pie a seguir investigando. La información es mucha, una disculpa por estar tratando de resumir lo más posible, pero bueno, estamos al pendiente y les agradezco mucho su atención y cualquier duda, con gusto, estamos para resolverlas. Gracias. Gracias a la revista.